Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud para hablar de hábitos saludables, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Conversamos todos los días de diferentes enfermedades o patologías de gran incidencia en la población mundial, como otras que no lo son tanto. Por eso estamos en directo, para que ustedes puedan participar con sus inquietudes. Y hoy vamos a hablar de una condición o de algo que les va a sonar familiar. Vamos a hablar de la presión arterial, cómo mantener esos niveles óptimos de la presión arterial. Es el enemigo silencioso, así se le conoce, cuáles son los factores de riesgo y cómo es el tratamiento. ¿A qué se refiere cuando hablamos de hipertensión, por ejemplo, y cuál es la diferencia? De eso vamos a hablar hoy, así que yo los invito para que veamos lo siguiente. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que es cuando su presión es más alta. A esto se le llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye, lo que se conoce como presión diastólica. La hipertensión arterial no suele tener síntomas, pero puede causar problemas serios como derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca, infarto e insuficiencia renal. Un estilo de vida saludable puede ayudar a controlar la presión arterial mediante una sana alimentación, actividad física y, de ser necesario, medicamentos. Y como la hipertensión arterial suele ser asintomática, es necesario que los médicos incluyan en su evaluación la toma de la presión arterial. Además, las personas con factores de riesgo deben consultar en los programas de promoción y prevención, que la mayoría de las EPS los tienen. Yo los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas, pero también se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos para que hablemos de la presión arterial, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa, gracias por estar con nosotros y como estamos en vivo ustedes pueden participar a través de dos líneas telefónicas, 232-4604 y 018-5150-15. En muchas oportunidades hemos escuchado hablar de la hipertensión, por ejemplo, de esos niveles de la presión cuando se baja o cuando se sube y cuáles son esos riesgos que puede traer la presión arterial alta, por ejemplo. Es muy común, es muy frecuente en la población mundial. Por ello no es gratuito que las enfermedades cardiovasculares sean la primera causa de muerte en el mundo. También tenemos redes sociales para que interactúen con nosotros. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Está con nosotros el doctor Nicolás Jaramillo Gómez, él es médico internista cardiólogo. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Gracias a ti por la invitación, Jasmine. Es bueno para comenzar hacer una clara diferencia entre lo que es presión arterial e hipertensión arterial. Claro, la presión arterial es el fenómeno que tenemos, como tú lo explicaste muy bien en la introducción, en la cual genera, básicamente es el movimiento, es la parte hemodinámica, el flujo de la sangre a través de los conductos, las arterias, las venas, y eso es lo que hace que se llegue prácticamente a la oxigenación de todo el sistema, tanto cerebral, tanto desde el punto de vista gastrointestinal, nervioso y todos los tejidos y todos los sistemas. Es fundamental tener presión arterial. Claro que sí, doctor. Y cuando hablamos de hipertensión, pues es muy frecuente en la población mundial, ¿cierto? Que hay muchos casos de hipertensión cuando la presión está alta. Ese es el fenómeno ya cuando la presión arterial comienza a ascender a unos niveles que están determinados por una población en general, por una curva que se ha establecido de la población y su comportamiento. Para uno decir, hipertenso es a partir de un número específico. Ese número específico fue estudiado en una población en general que entre comillas son normales. Sí. Entonces se pone un punto de corte más o menos establecido hasta el día de hoy, más o menos son 140 milímetros de mercurio, la sistólica, que es la alta, y 90 la diastólica, que es la de abajo. Entonces ya tenemos dos números que son esenciales, 140, 90. Cuando uno dice más allá de 140 es hipertensión,
más allá de 90 es hipertensión. Cuando se juntan las dos es una hipertensión de ambas cifras. Hay veces que esas cifras son solas altas, se llaman hipertensiones sistólicas altas aisladas. Es muy frecuente en personas de edad muy avanzada, porque las arterias se van volviendo duras y se va volviendo más duro con los años. Y la clásica, que es la hipertensión arterial, que es la sistólica ligeramente por encima y la diastólica un poquito más alta, tipo 95, tipo 100. Esas son las hipertensiones que hay que manejar con mucho sigilo. Y como tú decías, más o menos hay por 100 personas, estoy hablando a nivel mundial, más o menos estamos entre 26 y 30% de incidencia de hipertensión arterial. ¿Qué significa? De cada 100, 30 tienen hipertensión. Un porcentaje bastante muy alto. Además, hay que prestarle atención a esos estilos de vida poco saludables, a una sana alimentación, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, y hacer ejercicio, bien importante también como una forma de prevenir. Está con nosotros Gloria en San Antonio de Prado, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Gloria, la escuchamos. Mira, lo que pasa es que a mí me hicieron una cirugía de válvula aórtica y ¿cómo le parece que me mandan metoprolol y losartán? Y entonces no entiendo porque yo nunca he tenido, pues yo nunca sufría de hipertensión, sí. Y ahora estoy en ese programa de hipertensos. Claro. Y entonces por eso yo le quiero hacer la pregunta al doctor porque tengo que tomar esos medicamentos. ¿Está clara la pregunta, doctor, de Gloria? Clara y difícil. Gracias, Gloria, por acompañarnos. Gloria, en muchas Su gracias Médico por la en pregunta. Casa. Te contesto. En el contexto que estás, posiblemente tengas una enfermedad que es valvular, por eso te hicieron el cambio de la válvula aórtica. Muchas veces uno, como médico, utiliza medicaciones que son para la hipertensión arterial, pero también son para otro tipo de patología. ¿Qué significa? Posiblemente has tenido una enfermedad valvular que hizo que tu corazón se agrandara o se volviera gruesa, se llama hipertrofia ventricular, producida por el problema de la válvula. Muchas veces nosotros usamos esa medicación que era para bajar presión arterial para una cosa que se llama remodelación y manejo de las frecuencias cardíacas, como el metoprolol en ese caso, y para la remodelación del ventrículo porque o está muy grueso o está dilatado. Ahí se utilizan esas medicaciones también para ayudarse. No tiene que ser usted hipertensa para tener que usar ese tipo de medicación. Por lo tanto, a veces se confunde y muchas veces es muy difícil decir quién es no hipertenso, quién es hipertenso cuando se están usando esas medicaciones especialmente. Por eso la historia tiene que estar establecida y decir uno por qué estoy usando esa medicación en un momento determinado. Creo que en tu caso es por eso, por la valvulopatía aórtica. Tenemos dos llamadas pendientes y es que en Su Médico en Casa ustedes siempre tienen la palabra, por eso aparecen líneas telefónicas y también redes sociales para que interactúen con nosotros en el tema del día y saludamos a Francisco que se encuentra en el municipio de Bello. Bienvenido y lo escuchamos, gracias por estar en Su Médico en Casa. Francisco, le vamos a pedir un favor y es que le baje todo el volumen al televisor. Bueno. Ya. ¿Ya? Sí, ya. Adelante, Francisco, y bienvenido. Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes, desde Bello, para participar en el programa, Adelante, para preguntarle al doctor, yo soy hipertenso y tomo losartán en la mañana y en la tarde, pues soy muy juicioso con el medicamento. Sí. Que me diga si hay dos tipos de presión, la alta y la baja, y cuál es más delicada, y que me vuelva a explicar lo de 140 y 90, que estaba anotando aquí, pero se me fue la paloma. Muchas gracias. Muy bien, excelente pregunta. Gracias, Francisco, por acompañarnos, doctor. Gracias, Francisco. Partamos de la primera, 140. Bueno, partamos entonces. Los números que son mágicos, entre comillas, porque son los que dan diagnóstico al día de hoy, es mayor de 140, presión sistólica mayor de 140, o sea, 142, 144, se llama hipertensión arterial. Por debajo de eso, se llaman presiones normales. En la diastólica, que es la de abajo, mayor de 90, o sea, 92, 94, 96, son hipertensiones arteriales también. Por debajo de 90, 88, 78, 80, 84, 80, son normales. Entonces, el punto crítico de diagnóstico, 140, 90.
Por debajo de eso, normal, por encima de eso, anormal. 90. Sí. Por encima de eso, anormal, hipertensión, por debajo de eso es normal. Doctor, y en relación con la primera pregunta que nos hacía también Francisco, sí. ¿Cuál es más grave? Hipotensión a hipertensión, llamativo. Ahorita que hablábamos por fuera de cámaras, sí. La hipertensión arterial es, háganse de cuenta, que estamos hablando de acueductos, totalmente lleno eso de conductos que son transportadores de flujo, pero ellas tienen también una máxima capacidad de aguantar presiones. Cuando tú vas a ponerle el acueducto en la casa, los pones de acuerdo a presiones especiales de esas cañerías. Esas cañerías tienen un punto máximo de aguante. Si usted tiene presiones altas sobre esas cañerías, la posibilidad es de que rompan. Al romperse, hacen una humedad en las casas. A nosotros nos hacen una hemorragia. Infarto. Y para colmo de males las hace generalmente a nivel cerebral. Y ahí es donde queda uno con discapacidades severas. Entre ellos está el infarto o el accidente cerebrovascular hemorrágico. Es donde uno queda así, con problemas de habla, con problemas de posibilidades inclusive de caminar y de pensar. Doctor, entonces podríamos decir que la hipertensión es más grave que la presión baja. Bueno, ¿O ambas son graves? Exacto. La hipertensión como tal puede causar ese tipo de derrame, pero cuando tú tienes una hipotensión, el problema es qué grado de hipotensión tienes. Si tienes un grado de hipotensión donde tú dejas de fluir sangre hacia uno de los órganos primordiales que se llama cerebro, tú pierdes el conocimiento y eso es una de las pérdidas, lo que llamamos nosotros estados sincopales, que pueden ser por hipotensión posturales, por cambios, síncopes, o hipotensión que son producidas por ortostatismo. Ortostatismo significa cambios de posición. Yo estoy sentado, me estoy bien, pero si me paro bruscamente me puedo ir al suelo. Lo mismo, estoy acostado, es donde las presiones están mejor. Después me paro bruscamente y me puedo ir al suelo. Muy bien, hipotensión cuando la persona se puede marear. Antonio, también se encuentra en el municipio de Bello. Gracias por estar en Su Médico en Casa y lo escuchamos. Bienvenido. Muy buenas tardes. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Vea, yo me llamo Antonio Restrepo. Claro. Estoy aquí en Bello, yo fui operado del corazón. Dígame, no, yo le voy a explicar, yo soy hipertenso, fui operado del corazón hace 14 años, me hicieron 4 bypass y hace un año me hicieron un cateterismo. La hipertensión mía, pues siempre me mandan tomar metoprolol y losartán, sí. Pero siempre me encuentran 120, 80. Me parece muy bien. La pregunta mía es, yo tomo ese metoprolol, si es verdad que produce esterilidad. Gracias por acompañarnos, Antonio, doctor. ¿Qué hay que decir al respecto? Muy buena pregunta, Antonio, muy buena pregunta. Siquiera para que me das pie a contar. Las medicaciones para la presión arterial, todas ellas, las que llamamos nosotros hipotensoras, pueden producir no esterilidad. Vuelvo a repetir, esa pregunta la tienes que tener clara. No produce esterilidad, baja es el ánimo sexual. O sea, eso que produce uno como sensación o deseo, se baja un poco. Pero no produce esterilidad, no. Sí baja mucho el ánimo, el deseo, pero no produce esterilidad. Presión, sí, doctor. Y el metoprolol es una de las medicaciones realmente, sí es verdad, los betalog, el metoprolol, lo que nosotros llamamos todos los beta bloqueadores, sí son los que más producen esa molestia de bajar un poquito el ánimo sexual. Presión arterial, factores de riesgo y tratamiento es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa, pero hay algo muy interesante que vamos a hablar después de la pausa y es el diagnóstico, obviamente. Hoy en día se habla de monitoreo de presión arterial 24 horas. ¿De qué se trata? La respuesta la tendremos en un minuto, volvemos.
Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de presión arterial, el enemigo silencioso, factores de riesgo y tratamiento. Estos datos son muy importantes para que tomemos nota. Como la hipertensión arterial suele ser asintomática, es necesario que los médicos incluyan en su evaluación la toma de presión arterial. Además, las personas con factores de riesgo deben consultar en los programas de promoción y prevención para la toma de la presión arterial al menos una vez al año. Los factores de riesgo modificables, como lo hemos dicho también en muchas oportunidades, son tabaquismo, consumo de alcohol, diabetes, hipercolesterolemia, sobrepeso u obesidad. Dieta no saludable, especialmente alto consumo de sal. Los factores de riesgo no modificables son historia familiar, edad, género masculino, estrés psicosocial y raza negra. Además de los medicamentos, el tratamiento incluye como medida fundamental los cambios en el estilo de vida, como bajar de peso, disminuir el consumo de sal de la dieta, realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día, 5 días a la semana, suspender el consumo de cigarrillo y alcohol, tener una dieta rica en verduras, frutas y baja en grasas y harinas. Las consecuencias de la hipertensión arterial incluyen infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, daño renal que puede llevar a necesitar diálisis, lesiones oculares con pérdida visual y daños circulatorios que pueden llevar a amputación de extremidades, entre otras alteraciones. Antes de la pausa mencionábamos algo muy importante que forma parte del diagnóstico y es el monitoreo, doctor, de presión arterial 24 horas. ¿De qué se trata? Ya ese monitoreo de presión arterial se ha constituido básicamente uno de los pilares fundamentales del diagnóstico. Me explico. Ese monitoreo de presión arterial es el que se realiza colocando un dispositivo que está midiendo cada 30 minutos o cada 20 minutos un ciclo de presión arterial durante el día y en la noche 30 o 40 minutos de ciclo constante para poder hacer una evaluación de las cifras, hacer un promedio de comportamiento y especialmente ver los ciclos y el ciclo circadiano. Me explico. Día y noche para nosotros es fundamental porque el comportamiento del día es muy variable, de acuerdo a sus sensaciones, de acuerdo a sus estados, de acuerdo a sus momentos críticos de trabajo, de rabias o de tranquilidad. Pero la noche en general se mide definitivamente es en el sueño, la capacidad de reparación que usted tenga. Por lo tanto, generalmente, a partir del momento que usted duerme, comienza a bajarse la tonalidad de la presión arterial, porque la adrenalina también baja. Ese ciclo circadiano nocturno es fundamental para la reparación. Cuando tenemos nosotros esos ciclos perdidos, comenzamos a ver mucha patología. ¿Qué significa? Quien duerma en una condición mala y las presiones arteriales no logren repararse, sino que antes al contrario, o suben o no tienden a bajar, comienza a haber mucha más complicación de enfermedades cardiovasculares. Por eso estamos dedicados, un grupo mucho de cardiólogos y de nefrólogos, a estudiar y a leer muy bien, de una forma muy seria y muy juiciosa, esos monitoreos de presión arterial 24 horas, que es donde nosotros evaluamos la conducta de dar diagnósticos y el manejo de la presión arterial con las drogas. Y a esta hora saludamos también a Luz Mari, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenida y la escuchamos. Buenas noches, mis felicitaciones por tan importante programa. Gracias, es de ustedes. Consulta para el médico es, soy hipertensa, hace 20 años, tomo la sartán en la mañana y en la noche, y betoprolol. También tomo aspirina en la noche. Quiero saber qué tan conveniente es para los hipertensos la aspirina. La llevo tomando hace por ahí 10 años, que me la recetaron, pero hace por ahí 2 meses ocasionalmente he tenido como una hemorragia nasal que para rápido, pero me asusta mucho. Es conveniente que la continúe tomando, aunque un médico me dijo que la tomara día por medio. Además, gracias a usted, Luz Mari, es una excelente pregunta porque siempre hay muchas dudas alrededor del ácido acetilsalicílico, doctor, ¿cómo se le conoce científicamente? Absolutamente, sí, ya. Sí. La aspirina. Una pregunta muy hermosa, Luz, porque nos ponen nuevamente en el punto crítico. Sí. Tú eres hipertensa. Tengo entendido que no tienes otro tipo de factores de riesgo asociados. Eso es lo más importante para mí. Porque si yo como médico tengo
de presente, que eres solamente hipertensa, yo te controlo la hipertensión arterial, pero ya hoy al día, pues estoy hablando no de hace 4 o 5 meses, sino hoy al día, a partir de estos 4 meses para adelante, de este año 2019, la aspirina como prevención secundaria está más o menos organizada, pero para prevención primaria, que casi es el caso tuyo, no es en el momento para estarla tomando. Realmente no se necesita tomar, por lo tanto es más el riesgo que el beneficio. Si tú tienes enfermedad coronaria, eres una diabética o tienes básicamente otro tipo de patología como haber tenido estenes o haber tenido enfermedad cerebrovascular, sí es necesario tomar aspirina, el resto no debes tomarla. A la señora Mary, que se encuentra en Laureles, le voy a pedir un favor, y es que nos dé una esperita para que el doctor Nicolás la atienda por línea interna, porque ya no tenemos tiempo. Doctor, un mensaje final en relación con este tema, sobre todo ese estilo de vida saludable, que es lo que promovemos tanto en el programa para prevenir enfermedades. Primero que todo, la hipertensión arterial es una enfermedad que hay que detectarla, obligatorio, todo médico, estoy hablando hasta el especialista más super especialista, debe tener un tensiómetro en su servicio y debe tomar las presiones arteriales, obligatorio. Y todos ustedes deben estar siempre, toma de presión arterial rutinaria, el ejercicio, el buen alimento, el buen estilo de vida. Ahí está el mensaje. Entonces, a ustedes gracias por su compañía, doctor, gracias por estar hoy en Su Médico en Casa. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.